Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Programa investigativo de Radio Cultural Planeta Conciencia, emitido todos los viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Es un programa presentado por Jesús Barón, Salim Jacir, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Cada 8 días venimos y compartimos con ustedes una herramienta de investigación que nos sirva para avanzar por el camino de la real esencia de la verdad. El diferido de este programa son los martes a partir de las 9 de la noche, hora de Colombia también. Ustedes también pueden descargar a través de www.rcpc.com el link de programas y descubriendo programas anteriores realizados por la mesa de trabajo investigativa de este programa. Muchas gracias por estar en sintonía y compartir con nosotros cada viernes aquí en Descubriendo. Recuerden que la postura, las investigaciones, los conocimientos compartidos no se presentan o no intentan presentarse ante ustedes como una verdad absoluta. No queremos imponer como verdad nuestras investigaciones. Solo queremos compartir lo que hemos descubierto, porque así se llama este programa, y ponerlo a su consideración para que usted también investigue, profundice y descubra. De esta manera logramos cada uno avanzar por ese camino de la esencia de la verdad. Saludamos a la mesa de trabajo. Hoy vamos a hablar de la masonería. Se me olvidaba decirles el tema de hoy. Venimos en una saga de las sociedades secretas. Ya habíamos pasado por el Priorato de Sion, los templarios, los Illuminatis, y hoy es el turno para los masones, los constructores de un nuevo orden mundial, con su lema libertad, igualdad y fraternidad. Es una de las sociedades secretas más antiguas de la humanidad y que, bueno, además de eso, muy enigmática. Saludamos a Salim. Bienvenido, Salim, a Descubriendo. Muy buenas, Neil, un saludo para todos nuestros oyentes. Y sí, hoy vamos a hablar de la masonería o francmasonería. Bueno, que para muchos ya no es tan secreta, ¿no? Podríamos decirlo así de alguna forma, sino que hoy vamos a hablar precisamente de lo que se conoce de la masonería, porque evidentemente hay muchas cosas que ya se conocen, y vamos a hablar precisamente de esa parte no tan conocida que todavía sigue siendo secreto de digamos que de esta sociedad muy antigua, como decía Neil. Así que todos bienvenidos. Bienvenido, Juan Manuel, no Santos, Pombo. Así es, valga la aclaración. Un saludo aquí a la mesa de trabajo, mis compañeros, y por supuesto a toda la amable audiencia de RCPC y este gran programa Descubriendo. Hoy, como lo estaba tocando Salim, vamos a estar desnudando esa parte, ¿no? Sobre todo esa parte oculta que tiene la masonería, pues para tener más certeza de lo que son en la saga que nos Descubriendo está haciendo, de lo que son las sociedades secretas y hacia dónde están apuntando ellas. Bueno, ya está con nosotros Jesús Barón. Bienvenido, Jesús. Buenas noches, Ney. Buenas noches, Salim, Juan, a la mesa de trabajo y a nuestros queridos oyentes que están permanentemente asiduos a escuchar las investigaciones que se realizan acá. Hoy un tema muy interesante, un tema bastante como de momento, porque hemos escuchado en todas partes sobre la francmasonería o la masonería y está en vigencia, inclusive en todos los países. Entonces vamos a ver qué encontramos de esta investigación. Bueno, ya todo está dispuesto en la mesa de trabajo, la investigación de cada participante de ella. Ustedes están en sintonía, el chat abierto para ustedes también. E iniciamos entonces este tema, la masonería o francmasonería, porque también se le puede decir así, y vamos a entender pues las diferencias. Es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal fundada en un sentimiento de fraternidad. Afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo
hacia una evolución personal, además del proceso social, y especifica sus enseñanzas como símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la albañilería, o más específicamente del arte real de la construcción, es decir, de los constructores de las catedrales medievales. Bueno, esa definición que acabo de entregarles es la que es pública. ¿Sí o no? Esta es la pública. Además de la pública, de la que ellos han manifestado que son, nosotros vamos a hablar de la que no es tan pública. Así es. Bueno, aquí tengo como para complementar lo que venías tú leyendo, Neil. Me he metido a la página de la Gran Logia de Colombia, precisamente de la masonería colombiana, y aquí también hace una referencia a lo que es la masonería. Habla de que es una sociedad filantrópica, filosófica y progresista. Sus objetivos, la exaltación y el perfeccionamiento de las más elevadas virtudes humanas. La orden asienta sus principios en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y considera que el hombre puede alcanzar su realización a través de la ciencia, la justicia y el trabajo. Estos ideales, que en el seno de nuestra institución no solo se expresan, sino que se hacen realidad, fueron los que inspiraron a hombres de todos los tiempos a la hora de enfrentar y combatir regímenes opresores, despóticos o que negaban la dignidad de la condición humana. Pero también dicen aquí que no es la masonería, y habla pues que no es una asociación benéfica, tampoco una secta, no es una asociación para obtener beneficios personales, no es una sociedad secreta, ¿no? Como en muchos portales se dice. Bueno, ellos en su página oficial dicen que no lo son. Y también dicen que no es un círculo de estudios ni una escuela filosófica. Aquí, para ampliar un poco más la definición que ha dado nuestro compañero, ya desde la página de la logia o la Gran Logia de Colombia. Bueno, así es también, ¿no? La regularidad de este concepto tan importante como se debatió pues en el centro de la francmasonería es que esta tiene dos ramas, que son una que según la definición dice que posee una legitimidad de origen, y esto es que su constitución haya sido auspiciada por alguna otra organización masónica regular. En ese sentido suele considerarse que la regularidad inicial emana de la antigua Gran Logia de Londres y Westminster. Ese es el origen supuestamente de la francmasonería, y el resto de los valores acuñados a esta francmasonería y principios capitales establecidos de los documentos fundamentales en concreto se llaman o parten pues toda su doctrina parte de lo que ellos llaman las constituciones de Anderson, publicadas por allá en 1723. Así, la masonería como asociación humana, cuentan ellos, está dedicada al progreso integral de sus miembros y encauzada a brindar dicho progreso a la humanidad en general. Como lo pueden escuchar, es una organización preocupada por el ser humano y por la humanidad. Promueve sus mejores esfuerzos en lograr que la comunidad y cualquier país donde funcionen reciban estos beneficios y estimule su propia evolución. Ofrece un ideal de vida que, para aclararse, cada miembro precisa asumir y aplicar en sí mismo objetivos y aspiraciones, un catálogo de virtudes a perseguir y todo un protocolo formativo cuya fórmula o rituales les armonicen toda la instrucción simbólica que han recibido, de tal modo que asimilen en forma conjunta conocimiento, razonamiento, reforzamiento de sus convicciones particulares. Es decir, que a las sociedades secretas masónicas pueden hacer parte religiosos, es decir, pueden hacer parte curas, pueden hacer parte políticos, pueden hacer parte militares, no importa la condición, porque según lo que se dice aquí, se trata de impulsar el conocimiento, el razonamiento y el reforzamiento de las convicciones particulares del individuo. Bueno, ahí tocaste un punto importante, ¿no? Porque la masonería, bueno, desde sus orígenes como la definición que tú tocabas, estaba constituida por albañiles, ¿no? Ya después se abrió, amplió su forma en que tenía de permitir el ingreso de personas ya de distinta profesión. Y bueno, ahí es donde adopta el término de la francmasonería, que ahora vamos a profundizar en qué año o en qué momento se decide tomar esa decisión. Y ahí es donde entra lo que estabas tú narrando, de que distintas personalidades del ámbito político, militar,
puedan pertenecer a esta sociedad. Pero Salim, vayamos a los inicios de lo que hoy llamamos masonería. ¿Cómo podríamos nosotros definir o cómo podríamos nosotros hablar de cuáles fueron esos principios de la masonería? Sí, yo tengo acá en la investigación algún dato, ¿no?, sobre el origen de la masonería. Ahora pues entre todos complementaremos, pero según la investigación pues no hay una fecha exacta o un origen exacto de donde se pueda sacar el inicio de la masonería. Lo que dice la tradición es que la antigua masonería se inició en Egipto, entre los maestros y arquitectos que dirigían la construcción de las grandes pirámides. Otros ubican sus orígenes en Israel, en la época en que los judíos construían el templo de Salomón, el primer templo, dado el recurrente simbolismo alusivo a las logias actuales dentro del templo, por supuesto. El primer indicio de su existencia, sin embargo, aparece en el siglo XIII, cuando un grupo de albañiles, en francés maçon, o sea que albañil traducido al francés se lee masón, o sea de ahí viene la palabra, que querían emanciparse de la tutela de los frailes. En especial los benedictinos construyeron gremios que llegaron a monopolizar la construcción para conservar los secretos y las técnicas del gótico. Instituyeron 3 grados: el aprendiz, el compañero y el maestro, e implantaron ceremonias de iniciación y de fidelidad. Se ha pretendido remontar el origen de la masonería en la construcción del templo de Salomón por Irán de Tiro, o el famoso Irán Abib, que era precisamente de la región de Tiro. Supuesto primer masón, construiría el periodo mítico de la masonería, aunque tal afirmación figura en el rito de iniciación de los 3 primeros grados. Existe general unanimidad en señalar el concreto origen histórico de la masonería. Las hermandades profesionales de constructores de catedrales y otros templos de la Edad Media, desde el tallador de piedra al maestro albañil, establecidas al servicio del bienestar material y espiritual de sus miembros, y que a la vez poseían secretos de orden técnico y de orden ritual o de iniciación. Bien, tú dices que tiene sus inicios en el antiguo Egipto. Exactamente, eso es lo que se dice, ¿no? Cuentan las leyendas. Vamos a escuchar un audio, estimados oyentes, que podría reforzar este conocimiento que nos acaba de entregar Salim. Una de las sociedades secretas más antiguas existe aún en nuestros días: los masones. Se cree que sus orígenes se remontan al antiguo Egipto, cuando solo un pequeño grupo de constructores poseían el conocimiento matemático especial necesario para erigir las pirámides. Sí, señor. Aquí en este documental que le recomendamos desde el inicio de la saga de las sociedades secretas, que se llama Ángeles y Demonios al Descubierto, documental, no la película, nos reafirma lo que la investigación de Salim nos trae. Es decir, que viene desde el antiguo Egipto, pero también se dice que la masonería moderna es la secuencia antigua de una sociedad llamada Mizraín, creada por los judíos en Israel en el año 622 a.C. Y me llama la atención que hablamos de los inicios de la construcción de las pirámides como esa ciencia llamada la gran construcción de templos para adorar las deidades y todo aquello, con Israel, Egipto e Israel, como esos lugares donde se inició lo que hoy podríamos llamar la masonería. Además, también uno de sus misterios menores, como lo arroja aquí la investigación, correspondía a los misterios de Isis, que también es una diosa de esas tierras egipcias, y se asimila al del aprendiz masón. Eran ceremonias preparativas para los superiores, donde el iniciado recibía instrucciones en las leyes físicas de la naturaleza y la necesidad de una purificación moral. Y los misterios mayores correspondían al segundo y al tercer grado masón. El segundo grado lo constituyen los misterios de Serapis, y estos se impartían instrucciones y prácticas sobre el desarrollo del cuerpo mental, y seguramente se relacionaba con la muerte de Osiris, otro dios de las tierras egipcias. Y el tercer grado era llamado el de los misterios de Osiris y correspondía al grado del maestro masón. El ritual era muy impresionante, y en el cual el candidato debía pasar por una representación simbólica de la muerte, la búsqueda del cuerpo y la resurrección de Osiris.
Bueno, aquí es interesante ver el recorrido que se está haciendo dentro de la verdadera formación, diríamos así, o fundación de la masonería, pero inclusive en algunas logias hacen estas investigaciones, en algunas logias masónicas, y ellos describen lo que ustedes acaban de denunciar en su investigación, que es como erróneo, que es falso, porque no se tiene un registro. Pero en la parte histórica dicen que algunas personas creen erróneamente que la masonería es la fraternidad milenaria, ¿ya? Cuando los masones alcanzan el tercer grado, se les dice que la masonería jugó un papel importante en la construcción del gran templo de Israel a cargo del rey Salomón, Irán de Tiro o Irán Abid. Algunos documentos masónicos van más allá y los sitúan en el antiguo Egipto, Grecia o Roma, que es lo que hablaba Salim en su descripción de que se data del antiguo Egipto. Otros se han remontado a las caravanas de constructores bajo la tutela de los papas, y no pocos la relacionan con los caballeros templarios o los rosacruces. Incluso las constituciones de Anderson de la formación de la masonería antigua se remontan a la era de Adán y Eva. Entonces mire por dónde va la historia, y pasan por Jesucristo hasta llegar a la Inglaterra del siglo XVIII, que es donde se ubica, que es en Inglaterra en 1717, que se dice que formalmente se realizaron o se formó la masonería moderna. Entonces mire lo que hemos venido haciendo en el recorrido, que ellos dentro de sus escritos, dentro de su historia, dicen que eso es nada más una historia, pero está muy lejos de la realidad, o sea, muy lejos de la realidad de lo que ellos afirman que es una historia a lo que realmente significa, porque en sus ritos masónicos inclusive contemplan la existencia de Irán Abid y el templo de Salomón. Bueno, decirle a los oyentes que hoy en la mesa de trabajo tenemos a un ex masón. No es Salim, tampoco fui yo. Juan Manuel no tiene cara. Pero sí, Jesús Barón, nuestro compañero de mesa de trabajo, hizo parte, en algún momento de su vida, hizo parte de esa sociedad secreta. Bueno, en ese momento, supongo, Jesús, que no tenías el conocimiento que hoy tienes al respecto. Pero una pregunta inicial, porque además de traer parte de la investigación, puedes dar testimonio de lo que ocurre dentro de la sociedad secreta. ¿Qué te llevó a ser parte? ¿Qué te motivó a pertenecer en aquel entonces a la masonería? Inicialmente ellos traen como gancho muy llamativo es participar o ser integrante de una fraternidad a nivel mundial. No estamos hablando únicamente de a nivel costa, Colombia o Suramérica, sino a nivel mundial. Es una fraternidad donde todos, bajo los símbolos o los signos que tú mencionabas, de fraternidad, fuerza y unión, podría de pronto llegar a tener una fortaleza. Además detrás de eso, de pertenecer a esa fraternidad, el carácter del secretismo que manejan, ¿no? De una logia, de una iniciación. Entonces hay un tinte tanto como de interés social como de interés iniciático esotérico. Cada quien tiene su propio interés, ¿no? Entonces, si personalmente mi interés fue el hecho de la fraternidad y a ver qué tinte de secreto había y qué tan secreto manejan los masones. Ese fue el interés. Bien, pero ya cuando estás adentro, supongo que cambió la percepción inicial, o realmente se cumplió la expectativa al llegar a la sociedad. Bueno, la verdad sí, cuando uno ya está iniciando, empieza a haber una serie de ritos, que ellos lo manejan como ritos, que uno tiene que pasar un rito de iniciación. Entonces en ese rito de iniciación hay unos juramentos, hay unos símbolos, hay de pronto la persona que nunca ha estado en este tema de las investigaciones sobre lo que nosotros hemos permanentemente dado la información en este programa, desapercibidamente, en una forma ignorante, va cayendo de pronto dentro de un rito que no se sabe a qué lo va a llevar. Entonces ese rito exige unos juramentos que de pronto tienen sentido para que los integrantes de la masonería conserven el nivel de secreto. Tanto así que hasta hace muy poco, o sea, yo no sé, son muy pocos los masones diríamos así, desleales, ¿no? Diríamos que dan lo que realmente la clase de ritos que se practican allá, y entonces se ha especulado mucho sobre eso. Se ha especulado incluso de que
hacen ritos con niños, de que hacen ritos satánicos y de que hacen unos ritos, todo por de pronto que lleva a un conocimiento de la ignorancia de lo que realmente el iniciado va. Y la verdad es que no es tan especulante, o sea, no es tan exagerado allá, pero sí, como dije inicialmente en lo que estamos hablando, cuando uno inicia los ritos, uno no tiene el conocimiento de lo que significa ese rito por los símbolos, que según lo que hemos investigado y aprendido acá son netamente satánicos, o sea, de invocación a Lucifer, temas de iniciación, de muerte, e inclusive del ancestro. Claro, entonces ya aquí en este sentido, estimado oyente, para que usted se ubique en este programa que vendría siendo el último de la saga de sociedades secretas, ¿no? Porque ya habríamos tocado en anteriores viernes las anteriores sociedades. Está participando un ex masón, ¿sí? Entonces eso tiene para el programa un toque especial, porque además de lo que nosotros podemos investigar en documentos que otras personas han revelado, que podrían estar... podrían ser precisos o no, sí, ¿cierto? Podrían estar amañados o no, pero en el caso de tener a un ex masón nos permite estar muy cerca a la fuente y conocer la verdad, ¿no? Porque es que mucho de lo que se dice y mucho de lo que realmente se especula, pero conocer la verdad desde adentro, desde el punto de vista. Ok, vamos a seguir desarrollando este diálogo con toda la mesa de trabajo, pero me gustaría saludar a los oyentes que, bueno, han estado esperando el programa. Cristina siempre está en sintonía, un fuerte abrazo para ella. También John desde las Canarias, allá las Islas Españolas. John, saludos desde Lanzarote se llama la isla. Lanzarote, un gran abrazo pendiente del inicio del programa de hoy. Muchas gracias a John que está ahí en sintonía. Quisiera hacer la relación porque se mencionaba de los inicios de la masonería, que niega la masonería también, en el antiguo Egipto, en el tema de la construcción de las pirámides. Y cuando hablamos de la construcción de las pirámides y llevamos a los programas anteriores, entonces tenemos que hablar de la estrella de 5 puntas, de Sirio, del lugar de la iluminación, del ojo de Osiris o de Horus, que aparece justamente como símbolo masónico. Pero cuando hablamos de Israel, ¿cómo que Israel también logra en el 622 tener una de las sociedades que vendrían siendo las que hoy llamamos masonería, la Misraim? Y cómo que en Israel, pues un primer masón llamado Hiram Aviv construyó el primer templo. Recordemos entonces el pasado de Israel que lo ligó a Egipto. El primer patriarca hebreo, Abraham, recuerden que después que su deidad lo convoca a crear un pueblo, a donde llega después es a Egipto. Ahí dura un tiempo. Luego después parte a la famosa tierra prometida. Luego recuerden que los hijos de Jacob, de Israel, que se llamó así después, van y viven 400 años en Egipto. Durante esos 400 años en Egipto nació un personaje entre ellos que fue Moisés, que fue criado dentro de la élite egipcia. Esto quiere decir que muchos de los conocimientos de los que forman a la élite egipcia fueron trasladados a Moisés. Y luego Moisés es contactado por la misma deidad que contactó a Abraham para hacer de él un pueblo y toda una nación hasta el sol de hoy. De ahí entonces vemos los lazos, el enlace que hay entre ese antiguo Egipto y todo ese conocimiento masónico con los primeros patriarcas y Moisés, para luego trasladarse en la construcción del templo por parte de Salomón y su encargado Hiram Aviv. Así es que dicho templo, voy a buscar la cita, ¿no? Porque cuando hablamos del templo, del primer templo de Salomón, que se relata en los libros de Reyes, ¿no?, del Antiguo Testamento, ahí la constitución de ese primer templo y los símbolos que él maneja en la misma, como lo decía la misma investigación, ¿no?, de los posibles orígenes de la masonería, de cómo su influencia simbólica estuvo en el primer templo de Salomón, están plasmados también en el documento bíblico. Entonces, el documento bíblico narra en el libro de Reyes, voy a buscar aquí la cita exacta para que nuestros oyentes apunten y lo puedan comprobar en sus casas, allí donde están, como las dos columnas
que erigió en el primer templo de Salomón, tenían unos nombres específicos que se llamaron Yaquín y Boaz. Entonces, aquí tengo la cita del libro de Reyes. Bien, aquí está. A ver, se me corrió. Bien, aquí. ¿Ya la tiene usted, Jesús? No. Ah, yo pensé que la tenía. ¿Encontraste? No, aquí la estoy buscando. Pero... Bueno, mientras eso, puedo ayudarte acá con los orígenes de los primeros grados de la masonería. Exacto, Eso. sí. La gran mayoría de los masones libres del mundo, por eso se llama francmasones, masones libres del mundo, no progresan más allá de los primeros 3 grados, basados en la leyenda de la muerte de Hiram Abif, como lo dialogaron nuestros compañeros, conocido como el arquitecto del templo de Salomón. Según una versión de esta leyenda, Abif era el único conocedor de los secretos de los maestros masones, entre los cuales se hallaba la palabra secreta masónica, es decir, el nombre oculto de Dios. La tradición ocultista nos dice que saber el nombre de una deidad equivale a poseer su poder. De allí que se supiera que Abif manejaba el poder de Yahvé y poseyera muchos otros secretos que, una vez finalizada la construcción del templo, pasarían a los otros artesanos, que se convertirían a su vez en maestros masones. Cuentan que, llegado el mediodía, el insigne arquitecto Hiram Abif tenía la costumbre de ir al Sacta Sactorum para orar a Yahvé, a su deidad, y planificar las obras del día siguiente. Uno de esos días, al terminar sus oraciones, Hiram Abif se topó con el desagradable final de su historia de modo inesperado. Saliendo por la puerta sur del templo, le flanqueó el paso Jubelá, el primero de sus verdugos, Jubelá, que, armado con una especie de regla vertical, le conminó a que le revelara sus secretos. Abif no perdió el aplomo ante la clara amenaza de muerte a la que se enfrentaba y contestó que solo 3 personas en el mundo los conocían y sin su consentimiento no podía divulgar ningún secreto. Furioso, Jubelá enarboló la regla y asestó un golpe en la sien derecha de su maestro, que dobló la rodilla por el impacto. Aunque pudo alcanzar la puerta occidental, donde desafortunadamente no fue ayuda lo que encontró, allí estaba Jubeló, otro de los aprendices, que también le propinó un golpe, en este caso en la sien izquierda, haciéndole doblar la rodilla del mismo lado. Arrastrándose y perdiendo grandes cantidades de sangre, Abif llegó a duras penas a la puerta oriental, donde fue rematado por Jubelum, que usó una gran masa de piedra para aplastarle la frente. Entonces fueron 3 personajes: Jubelá, luego Jubeló y luego Jubelum. Cada uno de ellos tenía un arma, en particular el primero tenía una regla vertical, el otro tenía un mazo, ¿no? Un mazo, una plomada, con que terminó la vida de Hiram Abif. No les quedó otra salida a los 3 asesinos que ocultar el cuerpo del arquitecto para evitar la ira del rey Salomón y escapar del país para no ser descubiertos. Escondieron provisionalmente el cuerpo de Hiram Abif bajo unos cascotes y, al llegar a la medianoche, lo trasladaron a la cima de una colina para enterrarlo. La sepultura fue señalizada con una rama de acacia y hecho esto, los criminales intentaron darse a la fuga. No tuvieron éxito porque no consiguieron que ningún barco los sacara del país y tuvieron que guarecerse en los montes. Mientras tanto, la ausencia de Abif llegó a oídos del rey Salomón, que envió a varias personas a buscarle. La gravedad de la situación hizo que la verdad tardara poco en aflorar, gracias a los testimonios de 12 trabajadores del templo que confesaron al rey que ellos y otros 3 más, Jubelá, Jubeló y Jubelum, habían conspirado para arrancar los secretos masónicos de su maestro. En el último momento habían dado marcha atrás, pero supusieron que los otros no. Dando muerte a su jefe, agradeciendo por su honestidad, el rey les envió en grupos de 3 para buscar el cuerpo de Hiram Abif. Entonces ahí están los 3 personajes que hicieron parte de la historia de los 3 primeros grados: Jubelá, Jubeló y Jubelum,
en la muerte que le propinaron al gran maestro masón, el constructor del templo del rey Salomón, que tenía un secreto que le permitía la construcción de esta edificación que contenía una ciencia muy parecida a la que contenían las pirámides de Egipto. Ciencia que estaba basada en la arqueometría, conocimiento extraterreno venido desde Sirio. Por eso ahí está el conocimiento ligado. Ese era el secreto, de Egipto. ¿No? Era uno de los secretos. Uno de los secretos. Bueno, aquí tengo la cita, Primera de Reyes 7:21, del templo que precisamente diseñó Hiram Abib. Estas columnas erigió en el pórtico del templo. Cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Yaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz. Esta misma cita la pueden encontrar en Segundo de Crónicas 3:17. Ahí están los símbolos y si uno en la investigación ve imágenes de estos portales o de estas columnas, ve que tiene una la J, la del lado derecho, y la del lado izquierdo tiene una B. Jesús precisamente tenía una pregunta, ¿no? Ya que pues tú estás aquí en la mesa de trabajo, pero digamos que así también puede ser una especie de entrevistado, ¿no? Porque nosotros acá en la investigación, pues como decía Neil, digamos que buscamos muchos datos, pero la veracidad pues la puedes dar en su, digamos que en su fidelidad la puedes dar tú, ¿no? Que has estado ahí adentro. Estas columnas se encuentran dentro de todo templo masónico con estas iniciales, o sea, es requisito guardar esta simbología con la que se construyó el tercer templo de Salomón, obviamente a escala. El primer templo. El primer templo, exacto. Bueno, yo quisiera, antes que todo... Yo sé que tú quieres que no construyan el tercero. Yo quisiera decir que la descripción que acaba de dar Neil sobre los 3 primeros grados, específicamente el tercer grado, antes de responder tu pregunta, ¿no? Porque es que yo estaba mirando a Neil y Neil dice que él no fue masón, y me parece que sí, porque todo ese conocimiento que acaba de escribir es tan ¿Quién no exacto. fue masón? Tú, pero no. a mí me parece que sí. O sea, lo que acaba de escribir parece un masón renegado. O sea, no sé. Pero esa descripción está muy ligada, está muy veraz, muy cerca a la realidad. Porque quiero, además, pues, complementar lo que tú dices, porque solamente se desfasan algunos detallitos. La masonería simbólica acertada, la que dice que los 3 primeros grados de la masonería están entre el aprendiz, el primer grado, el segundo grado es el compañero masón, y el tercer grado de la masonería simbólica es el maestro masón. Y lo que tú acabas de recrear es el ritual, prácticamente es el ritual, describiste el ritual del tercer grado de la masonería. La ventaja de que estemos aquí hablando de este tema de la investigación es que aquí pueden es preguntar las dudas que hay, y yo poder tener la facilidad de porque pertenecía a esta masonería que manejan estos rituales y manejan estos ritos iniciáticos. Quiero agregarle además que el templo de Salomón, dentro de la descripción del tercer grado de la masonería, que es el maestro masón, nos dicen allá que el templo fue construido sin que se escuchara un solo ruido, porque había una deidad que no tenía, como no le gustaba el ruido. Entonces el templo se construyó con ajustes, utilizando lo que tú dices, la arqueometría, una ciencia que no era conocida, y que este primer constructor, que fue Hiram Abib, que fue el que tenía el secreto de la construcción, lo que estos 3 personajes, que no son los nombres, pues los nombres que tú das se lo dicen a todo el mundo, ¿no? Pero son obviamente nombres creados populares dentro de esta fábula. Ajá. ¿Sí? Le estaban pidiendo le decían, dame la palabra secreta para poder entrar al templo. O sea, lo que estos 3 personajes dentro de los ritos se describe del tercer grado de Salomón, lo que estaban pidiéndole a Hiram Abib era darme la palabra secreta, y él se negaba a entregar la palabra secreta. Caigan, ¿ustedes cuáles creen que era la palabra secreta? O sea, ¿cómo se imaginarán que le estaban preguntando la palabra secreta? Bueno, no era. No era el secreto de haber cómo construido el templo, porque imagínense ustedes, colóquense de pronto qué interés tiene que estos 3 personajes... Tendría que ser todo un estudio. Exacto, ¿no? Es algo que realmente conservan ellos en mucho secreto.
Tanto así que dentro de la iniciación del rito, no, el que está iniciando el tercer grado de la masonería no tiene acceso a esa palabra secreta. Es más o menos en uno de los grados más elevados, que ya es de la masonería escocés, el rito escocés aceptado, ritos, ¿no? El segundo rito, que va del grado 3 al 33, en donde le dicen cuál es esa palabra secreta. O sea, es una recreación, y esa palabra secreta le vamos a decir hoy en este programa, en estos momentos, para que entren de manera pública. La palabra pública, la palabra secreta que ellos le van a quitar el negocio a los masones. Sí, le va a quitar el negocio. Le prohibían a Irán Abir decir el nombre del dios Yahvé. O sea, esa era la palabra secreta, el Yahvé. Que no podían nombrarlo. No podían nombrarlo en el templo. Y solamente tenían acceso los levíos, o sea, los sacerdotes que podían entrar al interior a verse con esa deidad. Con este personaje. Con ese personaje. No le llamamos, bueno, sí, esa deidad. Y entonces, personaje mire que Salomón, de origen extraterreno, además. El rey Salomón mandó a traer parte de la madera con la cual se construyó ese templo y piedras preciosas y oro desde unas tierras que llamaron América, pero en el nombre no eran América, era otro nombre que le tenían allá. Las tierras de Ofir. Entonces, ahí está en el documento. De ahí, en la historia que narran de lo de Irán Abir, es que de dónde fue que trajo todos esos, digámoslo así, materiales para que los albañiles que tenían la ciencia de la arqueometría y el compañero llegaran a construir por medio de la dirección y guía de los maestros masones este templo. Entonces mire que en la masonería los dos primeros grados son considerados como de personas no fieles. Iniciando porque el que no es masón es considerado como una persona profana. O sea que no tiene acceso, el vulgo, el pueblo, la prole, los gentiles. Sí, los gentiles, para hacer una gente, semejanza, que no estamos muy equivocados de lo que es los profanos, los que no tenían el conocimiento. El aprendiz que hasta ahora está iniciando el conocimiento y bajo un juramento que dice que se le arranca el cuello, se le arranca la garganta. Le ponen una soga en el cuello. Un cuchillo. Le ponen un cuchillo en el cuello. Lo matan, o sea, el juramento bajo pena de que narre lo que yo estoy hablando aquí es que le quitan la cabeza, le quitan el cuello. O sea, está en graves problemas. Sí, o sea que yo están en serio problemas ellos. No, yo no estoy en serio problemas porque le estoy de aquí quitándole los secretos que tienen allá. No son considerados, digámoslo así, parte de la hermandad, de la fraternidad. Los tres primeros grados. El primer grado de aprendiz. El segundo grado de aprendiz, que es el compañero masón, tampoco es considerado de lealtad, digámoslo así, de confianza. Solamente cuando entra el tercer rito, que es el rito que acabas de describir, de Irán Abir, es donde ya es aceptado como maestro masón o ya de la francmasonería. Yo te quería hacer una pregunta para ver si tú no las puedes responder. Permítame, yo quedó una ahí en el aire. Yaquín y Boaz está en todos los templos. Yaquín, inclusive eso tiene una medida que está escrita en la Biblia y representa los dos pilares del templo. Y si ustedes ven el templo de Salomón, que como tenían dos columnas principales, y deben ser así, son grandes, Yaquín y Boaz, y ese nombre lo sacaron pues de la cita bíblica que tú denunciaste. Mira, que también era lo acostumbrado en los templos egipcios, habían dos columnas que eran los obeliscos, o sea, que estaban siempre a la entrada de los templos. No está más alejado que la geometría que tú nombrabas, es una ciencia que viene desde Egipto, porque vino de extraterreno asirio, y en Yaquín, que es la columna derecha, está encima el sol, y en Boaz está encima la luna, los dos astros. Y más adentro del templo la luz y las tinieblas, ¿no? Sí. Que es el mismo, tú me corregirás, el mismo juego del ajedrez cuando pones blanco y negro. Pero hay un cuadrado perfecto, no sé si son el mismo entre blancos y negros, que es la lucha entre las tinieblas y la luz. Y en el centro del templo está lo que se llama la palabra sagrada. Pero mire que ellos utilizan no una sola palabra sagrada, simbolizando de que todos los pueden tener acceso a la masonería, porque ellos dicen libro sagrado. Ellos no dicen Biblia, ni ellos dicen la Torá o el libro sagrado.
La Torá Sí, porque se rigen es más por la tradición por la judía que tradición. por la cristiana. Y abren los ritos los abren con una cita del Antiguo Testamento que no recuerdo, pero habla exactamente, sí recuerdo qué es lo que dice, pero no cuál es la cita. Dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y eso creo que lo dijo Aarón o algún hermano. Vamos a buscarla aquí para... Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sí? Y con eso se abre ese para que ustedes tengan una imaginación, una imagen de lo que es, que yo sé que Neil fue masón. No, mentira, es una especulación. Ahí hay una bóveda celeste. O sea que el conocimiento se puede interpretar acá de que llegó extraterreno, o sea, no es de claro. aquí. Sí, no, vamos a hablar Sí, claro y aquí porque después estamos lo descubriendo. Sí, eso es lo Aquí que tengo, es. aquí tengo Vamos con la cita. la cita. Eclesiastés Vanidad de vanidades. Eclesiastés. 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es esa la... Es esa la cita con la que se abre el primer rito, el primer, digámoslo, el primer grado de la masonería, para entrar a practicar los ritos. Entonces lo que tú decías, Neil, es que ese conocimiento, amparado por la Torá, que es el pueblo que escogió una deidad extraterrena, por eso es que colocan la bóveda, y en el centro donde se coloca el gran maestro, porque miren que la organización del templo está diseñada como el árbol de la vida, llaman ellos, que tienen 7 séfiras, o 7 sefirot, o sea, 7 lugares, digámoslo así, que son 7 deidades que ocupan ese árbol de la vida, siendo la principal el gran maestro de la logia, el que preside la logia, en donde detrás de ese gran maestro tiene el mazo, que es el mazo del poder, que ya hemos visto el significado, y tiene detrás el ojo que todo lo ve, el ojo que se ha señalado en las logias secretas, claro, que hemos hablado en esta saga, que ya tenemos el significado de lo que es. Claro, con las Entonces, informaciones anteriores ya sabemos. Sí, ahora pasaríamos a la pregunta que tiene claro. Juan. Bueno, esto se puso interesante, ¿no? No, Jesús, estábamos hablando precisamente de ese tercer grado, que ahí es cuando de verdad se tiene en cuenta al masón, ¿no? De verdad, en verdad. Entonces, aquí en la investigación dice que ya ese maestro masón tiene un ritual bastante impresionante y que representa la búsqueda del cuerpo, pues la historia de Irán Abib, del cuerpo y la resurrección de Osiris. Entonces quisiera saber, para ver si nos puedes decir cómo se lleva a cabo este ritual, que lo hace tan impresionante y tan trascendental dentro de la masonería. Pues yo diría que es macabro, ¿no? Es como satánico, porque es que el iniciado que va a entrar al tercer grado de la masonería, o sea, de compañero a maestro masón, tiene que vivir lo que vivió Irán Abir. O sea, él vive todo lo que describió Neil, lo que pasó. Entonces, el iniciado, O sea, te dan un está manducazo. frente al altar, o sea, el que acabo de decir, debajo de la bóveda celeste, y llega el Juvelos, creo que es el Juvelars, el primero, y lo coge con una escuadra y le pega en la 100 al iniciado, pues el que va a ser el tercer grado. Llega Juvelos y coge, no sé si es el mazo o la plomada, o el compás, y le pega en el pecho, en el corazón. El mazo es el último. Sí. Bloque, sí. Exacto. Y el mazo, para acabarlo de matar, creo que le pega en la cabeza. Y entonces hay 3 maestros masones ya ahí, y agarran al iniciado, al que va a hacer este tercer grado, y lo hacen meter en un ataúd. Desde ahí, Neil es el que nos está recreando acá. Yo he investigado. Es el secreto. Sí, hay mucha. Y lo mucha meten información. al ataúd. O sea que tiene que supuestamente, en las antiguas ritos de iniciación duraban 3 días el que estaba iniciado en el ataúd. Para hacerlo pasar durante los 3 días. Para que después surja en resurrección. Resurja la supuesta resurrección. Ese es el pero entonces se decían que levanta Irán como Abir, maestro masón. cuando descubrieron el cuerpo de Irán Abir, hay un símbolo secreto de identificación de los masones a nivel mundial, que aquí lo vamos a decir también. Vamos a aprovechar ¿cómo decir? Este espacio para quitarles ese secretismo. Si tú a nivel mundial eres un masón iniciado en tercer grado y estás en un problema grave, o sea, te agarraron las autoridades de algún país, y en un país así como Estados Unidos, digamos, pongamos un ejemplo,
y hay un masón dentro de las autoridades militares, civiles o políticas ahí, la única forma es levantar las manos al cielo y decir, oh, una expresión de, oh Señor, lo encontramos. Esa palabra secreta, oh Señor, lo encontramos, quiere decir en este tercer grado que cuando fueron y le dieron la orden a buscar el cuerpo de Irán Abir después de los 3 días que estaba enterrado supuestamente en el árbol de acacia, que es un símbolo masónico. Y miren que ahora este símbolo masónico, ese árbol de acacia florece en junio, para el solsticio, no sé si de verano o de invierno, esa es la parte de Juan. Verano. Y lo pueden buscar ahí, qué relación tiene Juan con estos ritos de iniciación. Eso sí sería interesante mirar, porque algo tenía, pero no Juan sino Juan Juno, el que estaba, el que en ese tiempo se relacionaba. Entonces por eso es que eso, cuando se hace este rito o se hace la apertura de la llegada del solsticio, las iniciaciones del tercer grado se hacen en esa época, y todos los masones van con su traje elegante, con corbatín, y llevan en la solapa, llevan una flor del árbol de acacia. De acacia. Entonces, en ese tiempo duraban 3 días completamente. Entonces, cuando agarran el cuerpo, esa expresión, estábamos en la expresión que reconoce todo masón, de pidiendo socorro, pues entonces ahí se identifican los masones y empiezan el saludo secreto, que es los 3 puntos de la pirámide en la mano o en el dedo. Que así firman muchos masones. También firman con 3 puntos, pero esos 3 puntos, saludos con la mano, y le agarra los 3 puntos, se los coloca en el pulgar, señalando como 3 puntos energéticos de una pirámide. Ese es el saludo de iniciación del primer grado. El saludo de maestro masón, entonces cuando tú ves saludando a alguien, es que el otro le agarra el antebrazo al otro masón. Bueno, entonces, ¿por qué el antebrazo? Ahora vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir aquí, ¿por qué el antebrazo? Porque esa es la forma como agarraron el cuerpo de Irán Abir y lo sacaron de donde estaba enterrado y se les caía a pedazos. Es lo que dice la historia, ¿no? Se les caía y se les desgarraba la carne. Pero no hubo ninguna resurrección, así, y no hubo nada de resurrección, es un simbolismo únicamente. Bien, interesante con todo lo que nos revela que ocurre dentro del sincretismo, ese sincretismo que ha mezclado varias tradiciones. Pero me gustaría profundizar en el tema de Egipto y los dioses extraterrenos, ¿no? Porque de allí se deriva todo este misterio. Porque cuando vemos el triángulo iluminado, la pirámide con el triángulo iluminado, este ojo que todo lo ve, se refiere a la deidad que viene desde Egipto, a Horus, Osiris. Esto hace parte de esta clase de seres extraterrenos que llegaron y gobernaron el antiguo Egipto, los responsables de la construcción de las grandes pirámides, no como nos han dicho la arqueología, que fueron algunos personajes de aquella época que alando piedra por piedra crearon tremenda perfección. Estos personajes que llegaron haciéndose pasar por dioses aquí en el planeta Tierra instauraron una serie de conocimientos y también de infraestructura que fue desarrollada con esos conocimientos. Utilizaron a algunos seres humanos, le trasladaron ese conocimiento, esa información de manera secreta solo a ellos para que se pudiese efectuar. Luego esto trascendió a otros pueblos, exactamente al judío, al pueblo que se desprende de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todas sus tribus, para que luego llegase a Moisés. Moisés de allí sacando todo el pueblo y después Salomón construyendo un templo. Eso mismo sigue funcionando hasta ahora, ¿no? Esa unión entre Egipto, esa unión entre el inicio del pueblo judío y el judaísmo y el sionismo político es una sola. Sí. Es una sola. Es indiscutible. Nos podemos dar cuenta en la simbología que se guarda desde el antiguo Egipto, pasando por las sociedades antiguas de la Mizraín, hasta lo que hoy podemos hablar desde 1717 cuando surge la francmasonería. Y también el Priorato de Sion, ¿no? Que fue redescubierto en y eso 56. Lo que tú dices, Neil, es que conservan los ritos. Es decir, hacen vivo como el ritual que desde un principio se les entregó a esos delegados de extraterrenos que vinieron a dar esa tecnología de la arqueometría. Por eso es que son los arquitectos, ¿no? Es más, ellos dicen que esa deidad se llama el gran arquitecto del universo, ¿no? No lo consideran como el padre creador, el padre creador, nada, sino el gran arquitecto del universo. Sí, con su letra G de geometría o de gran arquitecto o de geometría y la geometría de que tú hablas de egipcio. Eso ahora, no hay que darle vuelta a eso. Ahora hay un punto interesante porque
Neil y tú, Jesús, están hablando pues de los orígenes, ¿no? De todo este conocimiento secreto que proviene de Egipto y de los dioses que cayeron al planeta Tierra, como lo dice Apocalipsis 12:7. Pero uno en la investigación se da cuenta de que la masonería tiene una cara ante el mundo, ¿no? Yo decía en la introducción que, bueno, Neil hablaba, bueno, vamos a hablar de una sociedad secreta, pero la masonería como sociedad secreta no lo es tanto como antes, o por lo menos una cara que quiere mostrar al mundo, que es de pronto el gancho que tú decías, ¿no? Que muchas personas en esa búsqueda de conocimientos diferentes, de una espiritualidad, de una superación, se muestran con una faceta muy benévola, que bueno, a estas personas que están en esa búsqueda les puede atraer. Pero detrás de eso, es decir, ¿en qué punto, tú que estuviste dentro de esto, en qué punto esa faceta benévola, pública y secreta empieza a convertirse, en la medida que uno avanza, ya a estos conocimientos tan ocultos que tú nos has estado mencionando? ¿Desde qué grado? ¿Desde qué tiempo? Es decir, todas las personas que inician siguen en ese camino, o cuando se dan cuenta que la cosa va más profundo, deciden salirse, o qué referencia nos puedes tú contar de eso, ¿no? Hay dos clases de ritos, ¿no? Como habíamos hablado, la masonería simbólica y la masonería escocés. El primero es el de York. La simbólica, no, el de York es otro rito, es un rito okay. masón. Que es el de York se creó en Inglaterra en 1717, sí. Donde usan una vara, ¿no? A propósito, una representación que en el símbolo o la simbolociencia eso tiene mucho que ver, porque es que estas entidades también manejan energías y no son muy buenas, no son negativas, son ritos, ¿no? Entonces uno diríamos que son los creyentes ignorantes que cumplen un rito y no saben qué están haciendo. El grado 1 y 2. El 1, el 2 y el 3, o sea, el 3 también. Porque del primer grado, el rito de iniciación, también es macabro, ¿no? Es un rito casi que satánico. Donde los meten en un cuarto oscuro con un ataúd, ¿no? Exacto, en donde antiguamente, el iniciado, la piedra, es que ahí hay una piedra cúbica y una piedra piramidal, ¿no? Una piedra deforme y una piedra cúbica piramidal, que tiene la representación del obelisco, ¿cierto? Pero en una magnitud más corta. Entonces, antiguamente, en los grados de la antigüedad, estamos hablando del egipcio, había una deidad detrás de esa piedra. Y esa deidad era el tifón Baphomet, que hablábamos anteriormente en la saga de los templarios. Entonces, el iniciado que se corría, o sea, que le daba miedo ante esa figura, pues lo sacaban del rito, o sea, ya no seguía, usted no sirve para ser masón. Le decía, usted no sirve para pertenecer a esta logia, a esta fraternidad. Miedo, ¿no? Y el que seguía era porque se creía que ese sí identificaba a Tifón Baphomet como Lucifer. Sí, debía tener una condición. Exacto. Claro. Entonces, ese sí estaba apto. Preparado, apto. La masonería actualmente se cumplen esos ritos que, digamos así, se cumplen. El que participa del rito lo hace en ignorancia de todo esto que estamos aquí develando, que estamos entregando, que estamos informando. Pero el hecho de desconocer que está participando en un rito no lo hace de que el rito no funcione, ¿no? Claro. El rito funciona, ¿sí? Entonces es después del tercer grado, del 3 al 33, donde el compromiso del masón se debe hacer más fuerte. Ok, ahí donde ya la cosa, o sea, del 3 en adelante. Le empiezan a entregar, por eso yo te dije, la palabra secreta que supuestamente mataron a Irán Abir para que no la dijera, ya no la entregan en el tercer grado, se la entregan por ahí en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo. ¿Hasta qué grado llegaste tú, Jesús? Si yo nada más pude llegar al grado 18. No, llegaste alto. O sea, me faltó un poquitico más de la mitad, ¿no? De los 33. Sí, me faltó ser, es más, para hacer grado 33 solamente hay 33 en cada logia. Un país, cada país tiene 33 que se llaman los 33 ancianos, los 33 grados 33, nada más. Para reemplazarlo tiene que ser como el Papa, tiene que morirse o abdicar. No puede abdicar. Porque hay un cortar la cabeza porque ya hay un juramento. Claro, no puedes dejarlo. Ya hay un juramento solo la puedes dejar muerto. Exacto. Entonces yo no puedo hablar del 18 al 33 porque no tuve esa. Pero llegaste alto, ¿no? Sí, alto. Pero en el simbolismo, más no en el compromiso.
Sí, Porque porque se te nota, estuvieses allá si no todavía. estaría allá, estaría... Pero tú decías que había un momento en la práctica del rito antiguo que se te presentaba la figura del Baphomet. Sí. En la actualidad se sigue mostrando tal cual. No, en la actualidad no, pero se trata en los estudios masónicos. Es decir, ya después de iniciar el rito, vienen lo que se llaman los estudios de la masonería, de estas investigaciones. Entonces, de ellos. El que hoy aguante dentro de esa iniciación de que le digan que eso es una deidad y que lo acepte como deidad, a pesar de verle la apariencia, quiere decir que clasifica. Quien se reduce, ahora, porque supongo que ahora lo muestran, por lo menos la imagen. La imagen sí la muestran, pero no como parte integral del templo. O sea, esa deidad para que nosotros nos ubiquemos dentro de porque aquí estamos descubriendo, ¿no? Dentro de la investigación, esa deidad era Yahvé o era el mismo Jehová. El mismo Baphomet. El Baphomet. Yo pienso que estos personajes hasta lo veían físicamente, se les presentaba en la antigüedad. Tuvo que haberse les presentado. En ese tiempo sí. Claro, en por ese supuesto. Tiempo sí, claro. Entonces era como entregarle total obediencia a esa fraternidad y a esa entidad. Vemos así que ya sabemos quién es esa entidad a manera de oración. Claro, entonces se convertían estos personajes en agentes ejecutores de los intereses de esta rebelión. Sí, porque si hablamos de dioses extraterrenos del antiguo Egipto y que siguen sus ritos en la construcción del templo de Salomón con Yahvé, entonces comprendemos que Yahvé, a través de las sociedades secretas, ha reclutado una serie de personajes a lo largo de la historia para ser ejecutadores o realizadores efectivamente de sus planes en el planeta Tierra, que se pueden observar ahí en el nuevo orden mundial, en su símbolo por excelencia cuando dice nuevo orden mundial. Pero permíteme hablar precisamente de ese plan, ¿no? Hablando de un gran maestro de la masonería que tú debes reconocer, que es Albert Pike, el gran maestro masón, y su plan del nuevo orden mundial. Adam Weishaupt, recordemos, claro, el fundador de los Illuminati. 1772. 76, perdón. Sí, él murió en 1830 a la edad de 82 años. En 1834, Giuseppe Mazzini asumió el liderazgo de la logia de los Illuminati que había dejado Adam Weishaupt, manteniendo este puesto hasta su muerte en 1872. Durante su mandato mantuvo correspondencia con el satanista y masón de grado 33 Albert Pike, gran comandante soberano del rito escocés antiguo y aceptado por los francmasones, perteneciente a la jurisdicción sur de los Estados Unidos y más tarde fundador del Ku Klux Klan. Mazzini, italiano, líder de los Illuminati en aquel entonces, había nombrado a Pike a jefe de operaciones de los Illuminatis en Estados Unidos, y los dos cooperaron estrechamente. Pike se encargó de los aspectos teofísicos de sus actividades y Mazzini asumió los asuntos políticos. En cierta ocasión, como consecuencia de la mala reputación en Europa de las logias masónicas del Gran Oriente por las actividades revolucionarias de Mazzini, este escribió a Pike el 22 de enero de 1870 pretendiéndole una solución. Y así dice la correspondencia. Debemos dejar que todas las federaciones sigan igual, con sus mecanismos, autoridades centrales y distintos modos de correspondencia entre los grados altos del mismo rito, organizados como están en la actualidad. Pero debemos crear un superrito que permanezca desconocido, por el cual solo convocaremos a aquellos masones de grado superior a quienes seleccionamos. Con respecto a nuestros hermanos masones, deben jurar mantener sus actividades bajo el más estricto secreto. Mediante este rito superior, controlaremos a todos los masones, dando lugar a un único centro internacional, el más poderoso, porque su dirección sería desconocida. Eso se maneja de esta manera. Según Ian Van Helsing, esta élite procede del grado 33 del rito escocés, que es la más poderosa. Al igual que muchos ocultistas, Albert Pike tenía una guía espiritual que le orientaba en sus estrategias para implementar el nuevo orden mundial. En una carta que envió a Mazzini el 15 de agosto del año 1871, transcribe uno de los mensajes que recibió de su guía. El contenido de la misiva incluye planes para provocar 3 guerras mundiales. Ojo, 1871. No había ocurrido la primera. Describiendo
con gran precisión acontecimientos que han ido sucediendo dentro de la macroagenda mundial que ellos tienen. La mayoría de los masones del mundo no regresan más allá o no progresan más allá de los primeros tres rangos de iniciación, a pesar de la existencia de otros 30 grados superiores en el llamado rito escocés y 11 más en el rito de York. En su libro At the Truth Shall the You Free, y la verdad os hará libres, David Icke dice y denuncia, el inglés David Icke: los hombres que van a su logia local en tu ciudad no tendrán ni la más remota idea de cómo su organización los utiliza. Para que el plan funcione hay que mantenerlos a oscuras, y qué mejor manera de lograrlo que mediante los distintos niveles de iniciación. Solo los aceptables, como le explicaba Jesús, progresan a los niveles superiores y averiguan lo que realmente ocurre. La gran mayoría de los masones ocupan los 3 niveles inferiores. Son la carne de cañón de la organización. Entre los grados 4, 34 y 33 encontrarás a los que piensan correctamente, entre comillas, y que tienen influencia en la sociedad hasta los presidentes de Estados Unidos. Después del grado 33 existen los grados Illuminatis, como lo explicamos en el programa dedicado a los Illuminatis. Los Illuminatis son los grados superiores de la masonería. Algo que no se menciona en ningún manual de la masonería: estos últimos son los que controlan el espectáculo y son agentes de la secta del ojo que todo lo ve. La masonería global es una enorme pirámide de manipulación. Y otra cosa que nos dicen también es que los que llegan a esa cúspide de los grados deben ser de origen completamente judío. Esa es otra información que los que llegan más arriba. Los que llegan más arriba, los que están por encima de los netamente judíos, exactamente. Bien, que las logias masónicas tienen una agenda secreta es algo en lo que coinciden muchos investigadores a lo largo del planeta. Los análisis de los libros escritos por masones sobre la masonería muestran, sin ningún género de duda, que el objetivo final de la masonería es destruir el cristianismo para abrir el camino hacia un nuevo orden mundial. Inspirado por una única religión, que vendría siendo el luciferismo, El sostén de la masonería superior es un libro de Albert Pike titulado Las enseñanzas de la masonería, que recoge las opiniones de célebres escritores masónicos como Albert McKay, del grado 33 y autor de los tomos de una enciclopedia de masonería, donde declara que Pike fue uno de los escritores masónicos más importantes de todos los tiempos. Otro masón del mismo grado, Arthur Edward White, también autor de una enciclopedia sobre la masonería, sostiene que Pike fue uno de los fue un gran genio de la masonería. Por su parte, el escritor Cal Clowdy, del grado 33, se refiere también a Albert Pike como uno de los genios más grandes de la masonería. Fue un místico, un experto en simbología y profesor de las verdades ocultas de la masonería. En la enseñanza de la masonería, estimados oyentes, Pike alude a un secreto. Escondía en el libro que solo pueden encontrar los adeptos del grado 32 o 33, los que tienen todo un poder mental superior, según ellos, y afirma que otros masones o personas fuera de la masonería se engañan en relación con el uso de los símbolos masónicos, especialmente o específicamente con el verdadero significado de la luz, vinculado al gran arquitecto del universo, el dios masónico. Así entonces llaman poderosamente la atención que en el año 1871, con correspondencia que cruzó con Mazzini, Giuseppe Mazzini, en Italia, líder de los Illuminati en Europa, ya se hablaba de la creación de 3 guerras mundiales, todas estas para el establecimiento de su gran idea, el nuevo orden mundial. Ya van 2. Es decir, que su proyección hacia futuro se ha cumplido, solo falta una tercera. Esta tercera guerra mundial serviría indiscutiblemente para el establecimiento del nuevo orden mundial. Y la situación actual, estimados oyentes, la tensión actual, la tensión que existe entre aliados y terroristas, entre Rusia, China, Estados Unidos y los aliados, hace pensar que este momento de la tercera guerra mundial está muy cerca. Así que esta sociedad secreta tiene planes hace mucho tiempo y que desde 1717 ya viene ordenando y orquestando de manera definitiva. Recuerden, 1776 los Illuminatis son creados, 1776 Estados Unidos nace como nación, de allí luego en 1913 se crea el sistema de la Reserva Federal, con ese billete impreso por esta élite bancaria masónica Illuminati,
se comienza a controlar la economía del planeta Tierra. Ok, está funcionando. Y para eso, exactamente, para eso, Pro Nuevo Orden Mundial con los masones ya están dando ya pasos agigantados, que lo podemos ver incluso en la creación, por ejemplo, del Parlamento Mundial, o también de una reforma universal de la sociedad en general, o también en la creación de un tribunal superior cuya misión sería velar por las reconciliaciones de las religiones a fin de que todo el planeta estuviera consagrado pacíficamente en Dios, que es lo que está haciendo ahora mismo el Papa Francisco con todo ese movimiento ecuménico que está generando. También un paso agigantado que está dando la masonería para este plan sería el establecimiento de una Corte de Justicia Internacional capaz de mediar en los conflictos políticos mundiales. ¿Para qué? Precisamente para meter su pezuña allí, controlar las emociones de los pueblos y así generar esas guerras que ellos planificaron. Bien, pero ¿qué más han planeado ellos? ¿Qué han desarrollado en el plan para traer el nuevo orden mundial? Escuchemos este audio que nos anima un poco más esta parte. En la Revolución Francesa, en la independencia de Norteamérica, en la creación de organismos como la ONU, la OTAN o la Unión Europea, se encuentran claros vestigios de presencia masónica. Esta influencia hace pensar en la masonería como un complot para crear un nuevo orden mundial. Sí fue un complot. Y construyo esta frase en pasado porque es evidente que se organiza en el siglo XIX a la manera de sociedad secreta para complotar por el establecimiento de las ideas republicanas. Es muy claro que sí. Bien, entonces varios movimientos como la creación de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. También tenemos que hablar, por ejemplo, se me olvidó, lo liderado por Napoleón y después la Revolución Francesa. Recordemos que Napoleón fue un masón, ¿sí? Claro. Entonces todas estas figuras en el desarrollo de la historia de la humanidad han venido colocando su granito de arena para el establecimiento de esta idea masónica. Pero vamos a relacionar, y hagamos eso porque si no quedaría un hueco, un vacío. Veníamos hablando del inicio extraterreno de los conocimientos para la construcción de grandes templos, la utilización de una sociedad secreta para ejecutar los planes de esa rebelión en el planeta Tierra. Pero hoy el nuevo orden mundial se establece. ¿Cuál es la finalidad entonces de esos dioses extraterrenos del antiguo Egipto con la finalidad que ellos están construyendo como su nuevo orden mundial? ¿Qué relación hay ahí? Entonces yo pienso que tendríamos que unirlo con lo del priorato de Sion, ¿no? También, cuando busca establecer el papel de cada una de las sociedades que hemos hablado, exacto, para poner su pieza, ¿no? Claro, si nosotros llevamos la acción del priorato de Sion como cuidar ese linaje real que pues está mezclado con los merovingios y todo para traer al mundo del nuevo orden mundial a su Mesías, ¿no? Entonces cuando estamos hablando del Mesías que reclamaría el nuevo orden mundial de origen judío, entonces estamos hablando de algún hijo de la rebelión francesa, un hijo de la rebelión, de los dioses de la antigüedad, del mismo Salomón hoy encarnando como rey del mundo, podríamos decir, para enlazar esa historia antigua de Egipto y del antiguo templo de Salomón con lo que hoy está ocurriendo en la construcción casi en una tercera guerra mundial del nuevo orden mundial, el advenimiento de un linaje de aquella rebelión. Que viene con la llegada de lo que ellos llaman el Mesías, ¿no? En esta construcción del tercer templo de Salomón. Dentro de este plan que vamos describiendo en la investigación, podemos decir que el papel de los Illuminati era seleccionar a los mejores para ubicarlos dentro de lo mejor de la élite mundial, no solamente en una sola especialización, sino en lo que vemos de los 4 poderes o 5 poderes, que es el poder económico, el poder militar, el poder eclesiástico y el poder político y el poder de los medios de comunicación. Esto es un plan, y este plan es orquestado, tan bien hecho, tan bien elaborado, que ya se cumplieron las 2 primeras guerras mundiales, que inicialmente lo habían descrito los masones. Ahora miren las fechas, ¿no? Me llaman la atención las fechas que tú describes. ¿Cuándo es que se crea el nuevo Estado de los Estados Unidos? En el 1700. Hablemos del siglo.
¿Cuándo es que se crea los Illuminati? En 1776. ¿Cuándo es que se tiene un registro de la formación de la masonería en Londres? 1717. Entonces ahí hay que centrarnos dentro de la investigación, que ahí parece ser de que se reunió este sionismo y dijo, bueno, de aquí para adelante tenemos que completar el plan del nuevo orden mundial, y en ese nuevo orden mundial instalar nuestro Mesías, el SAK, y los Illuminati se van a encargar de esto, los masones se van a encargar de esto, el Priorato de Sion se va a encargar de esto, y todo eso difundido, porque no olvidemos que los medios de comunicación y del cine son los propietarios y dueños, es el famoso pueblo escogido de Israel, o sea, de los judíos. Los dueños de todo eso. Entonces, este plan es macabro. Sí, aprovecharon precisamente, macabro. Si no estoy mal, esa es la época del Renacimiento, ¿no? Todos los libros de historia y de español hablan del siglo XVIII como la época del Renacimiento, para aprovechar toda esa influencia de aquella época que perdura hasta estos tiempos, y todos esos planes que allá se tramaron durante todo este tiempo hasta la fecha, pues ya vienen cogiendo cuerpo, ¿no? No, y siguiendo con las fechas que tú tratas de enlazar para que entendamos que hay un plan, porque esa es la referencia que tú quieres hacer. Fíjate que el fundador de los Illuminati fue Adam Weishaupt en el 1776, mismo año en que se independizan los Estados Unidos. Adam Weishaupt muere en 1830, y en 1834 aparece su sucesor en los Illuminatis. Este fue Giuseppe Mazzini en Europa, pero en esa misma época en Estados Unidos Albert Pike. ¿Sí? Entonces fíjate, ahí hay una relación Illuminatis en Europa y masones en América. Pero recuerda que los Illuminatis son el grado superior dentro de esto. O sea, la élite. Desde Europa es que viene el plan, digámoslo así, y dentro de Estados Unidos lo que viene es el plan de ejecución. O sea, Estados Unidos como nación surge por una idea Illuminati trasladada a los masones para que exista un imperio que pueda llevar en ejecución los planes. Por ejemplo, cuando en 1913 crean uno de los mecanismos fundamentales para el advenimiento de un orden mundial, como lo fue el sistema de la Reserva Federal, un banco privado que robó las riquezas de una nación que hoy creemos que es rica, ¿no? Ya sabemos quién la controla. Total. Los grandes financieros del mundo, que son todos de la misma cuerda. Esto nos hace pensar, estimados oyentes, ¿qué tan cerca puede estar en la Tercera Guerra Mundial? Y es aquí donde queremos nosotros llamar la atención. Porque si se han cumplido dos y se ha cumplido todo lo que han planeado, ¿por qué no se va a cumplir la tercera, no? Claro. ¿Por qué pensar que no se va a cumplir la tercera? Y si no se va a cumplir la tercera, hombre, ¿cómo no va a llegar el nuevo orden mundial? No, ya el Papa Francisco también lo dijo el año pasado cuando él estuvo de visita por Cuba, que incluso la sociedad está viviendo una tercera guerra mundial por etapas. Es decir, ya esa tercera guerra mundial comenzó. No quiere decir que porque no veamos balas, en comillas, porque balas hay todavía muchísimas que se están derramando por allá en Siria. Por Sangre ejemplo. Que se derrama. Exactamente. No quiere decir que no tengamos una guerra. Si nosotros analizamos la historia, vemos que la guerra está conformada por tres pasos, ¿no? Una crisis económica, por ejemplo, vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, ¿no? 1907. 1907, la primera gran crisis. La primera crisis fue en 1907. 1907, la crisis económica, el pánico de los banqueros. Pánico bancario promovido por JP Morgan. Luego viene la creación de la Reserva Federal, 1913. Y después de esa creación de la Reserva Federal, se origina la Tercera Guerra Mundial, 1914. Sí, pero antes la crisis de los 20, 1920. No, pero estamos hablando de 1907. No, pero después de la Primera Guerra Mundial surge otra crisis. La del económica, 20. la del 20 La y del después 20, la Segunda Guerra y después Mundial. la Segunda Guerra Mundial, y aparece el sistema del Fondo Monetario Internacional en 1947. Y ahora, ¿cuántas situaciones o cuántos declives económicos no han habido? Hace Varios. poco hubo un lunes o un viernes negro, en octubre del año 2000. El primero significativo fue en octubre del 2008. La primera crisis financiera mundial. Después en el 2015. Y después en el 2015. Ha venido y no se ha recuperado, aunque se crea lo contrario. Ahora, Jesús, tengo una pregunta de esto último que estamos hablando, con lo revelador que Ney nos compartía ahora, ¿no? En su investigación. De estos temas dentro de la logia masónica se habla, es decir, en los grados pues que tú tuviste conocimiento,
se dice de alguna forma que pues están trabajando para esto, ¿no? Que estamos hablando de la construcción de un orden mundial, una tercera guerra mundial. O sea, ¿hay alguna referencia a eso o simplemente pues hablan de sus ritos, de sus conocimientos ocultos, pero no se les dice hacia dónde van dirigidos? No sé si puedes hablar de eso. No, claro, totalmente. Aquí vamos Yo tengo una respuesta sin ser masón. Aquí vamos a desnudar la masonería realmente. Y es que el tema de investigación que hablaban ahí y lo que yo hablaba antes de la participación de Neil es que hay unas masones que son inconscientes del cumplimiento, no, sino de la práctica del rito. Practican el rito, la carne de cañón. Mire, eso es la carne de cañón. Exacto. Yo estoy seguro que la mayoría de los masones de los grados Primero al 3 son personas como aquellas que quieren ir al concierto y no se quieren perder. Es decir, recordemos que hacer parte de la masonería con todo lo que se mueve allí a nivel público es darse un caché. Claro. Es darse un caché. Claro. Está Además, porque la tú élite de sabes, la sociedad. porque tú sabes que te vas a encontrar con la élite. Yo conozco amigos, pues, amigos no, pues conocidos que me han dicho que se han metido porque saben que ahí está el negocio. El business, claro. Sí, se van a codear con personajes muy influyentes de la ciudad y ellos en esa necesidad de surgir económicamente se meten en el lugar donde está el billete. Entonces, bajo ese principio, porque tú lo decías ahora, ¿qué es lo que lleva a alguien a la masonería? La gran mayoría va por eso. Habrán otros que buscan pues el secretismo, el rito, porque pues son más místicos, o el conocimiento que de alguna manera les dicen que allá van a encontrar. Pero pocos realmente llegan a ser aquellos personajes que la misma sociedad secreta va a permitir que llegue a los grados más altos. Los demás son, como dijo en la investigación que entregamos ahora, son carne de cañón de la sociedad, de la hermandad. El cumplimiento del plan que ellos tienen establecido, ¿no? Y hablando de eso, pues quisiera, ya que estamos hablando de fechas, pues no recuerdo muy bien, que ese tema lo manejas tú muy bien, Isarín, pero miren que me ha llamado la atención que en estos ya llegándonos a las puertas de la Semana Santa, el movimiento de su papel como tal del falso profeta es impresionante. O sea, están por las redes nombrándolo como una persona que trae algo espectacular, que es muy especial, que habla de paz y de amor y de todo. El Papa Francisco, estamos hablando del Papa Francisco. Inclusive estuve viendo dentro de una investigación que lo quisieron relacionar con las psicografías de Parravicini y las profecías de Parravicini, diciendo que este es el hombre que trae de ideas nuevas, pero en una dice que son ideas nuevas, pero lo que no, por eso es que aquí se invita a la investigación, porque es que si tú te agarras de una fuente, una palabra o una investigación y te amarras ahí, pues te vas a equivocar, porque todo se va a seguir. Entonces resulta ser que Parravicini anunció la llegada de este Papa y este Papa es lo mejor que hay. Entonces nadie ve más allá que esto es un cumplimiento de un plan. Pero el mismo Parravicini lo denuncia cuando dice mascarada perenne. Por eso, porque no, la gente que tiene los medios, que tiene el dinero, que ya sabemos quiénes son, que son los organizadores de estas sectas, de estas sociedades secretas, se encargan de esto, de que el inconsciente colectivo que se llama caiga en ese sueño del dulce, palabras y palabras bonitas que llegan y palabras que endulzan, pero que no generan ninguna transformación hacia nada. O sea, es un falsa doctrina, un falso profeta. Pero la pregunta es, hablando de estos años de 1700, en esta época, en este siglo, no sé si yo recuerdo en un programa que se hizo acá de las profecías de Daniel, que marcaban como ese siglo en el cual el pueblo judío establecía la llegada de ese Mesías. No sé si tú hablas de los 50, exacto, la llegada del milenio, pero esta época sería importante ver, porque algo tiene que ver del cumplimiento de plan que ya lo hemos descubierto acá en este siglo de estas sociedades secretas. Pero ellos en sí tienen que, el papel final es generar un desorden para implementar un orden con una persona que es de ellos, que es el Mesías. Entonces tú hablabas sobre los 50 años, los 50... aclárame algo sobre eso, que los 120 jubileos eso, sobre los jubileos. Los 120 entonces jubileos. no sé si en el 1700 sí, hay algo relacionado con eso.
Bueno, es que los jubileos o 120 jubileos arrancan, por así decirlo, o sea, se basan en la cita cuando Jehová dice en Génesis 6, no contenderá mi espíritu con el hombre, mas serán sus días 120 años. Entonces los jubileos son periodos de tiempo... Judíos, todo esto es judío. Sí, una cuenta judía, ¿no? Periodos de tiempo de 50 años. Entonces, según la investigación que realizamos esa vez, el jubileo 119 se cumplió en el año 1967. Entonces, hay que tirar cuentas hacia atrás, es decir, multiplicar 50 por 120, es decir, que el 120 se cumpliría en el 2017, tirar cuentas hacia atrás, a ver hasta qué punto llega dentro de la investigación, ¿no? Habría que pues, retomar la calculadora para ver hasta dónde llega. Lo que entiendo que tú quieres ver es en 1700 esa en qué jubileo, en qué cuenta estaba. Porque claro. es que este plan de los sionistas, ellos lo cumplen al pie de la letra y son muy, digámoslo así, muy estrictos y obsesivos con las fechas y todo. Entonces, esto nos llamaría de pronto a descubrir qué evento a nivel de judío, porque tuvo que haber sido, es como los números que ellos tienen. Mire que han relacionado lo de las Torres Gemelas con el 11. Entonces la simbología, la numerología que viene también de la arqueometría, que es místico para ellos. Es místico, o sea, ellos tienen que cumplir esas fechas. Claro, y no para solo que se eso. den los planos. Por ejemplo, en ese caso que tocó Jesús ahora mismo de las Torres Gemelas, acordémonos que eso fue en el año 2001, el 11 de octubre, de septiembre, perdón. Y en 1991 el padre de George Bush padre también, empezó a hablar en esa misma fecha, 10 años atrás, del nuevo orden mundial. Es decir, que él empezó a hablar del nuevo orden mundial en 1991. Para ampliar eso que estás diciendo, en el discurso que dio el padre de George Bush, George Bush padre, ya en la época de 1991, un discurso que dio al Congreso para justificar la invasión a Irak por Kuwait, él decía, esto no es cuestión de un pequeño país, refiriéndose a Kuwait, y ese discurso fue el 11 de septiembre del 1991. Eso. Se trata, dijo él en ese discurso, se trata de una gran idea, de la construcción de un nuevo orden mundial. Y luego, 10 años después, ya con su hijo, se produce el autoatentado a las Torres Gemelas, que generó una guerra entre aliados y terroristas que hasta el sol de hoy permanece. Entonces, son agentes. Recuerden que la familia Bush hijo, es ligado a una sociedad secreta llamada los Skull and Bones, que es una filial también de la masonería, ¿no? Eso como para dar un ejemplo de lo psicorrígido que nos está diciendo Jesús, ¿no? De lo que son las fechas con este tipo de sociedades. Bueno, los jubileos arrancan desde el año 0 de la cuenta judía, ¿no? De su calendario, que es desde Adán, ¿no? Desde la creación de Adán, y suman 6.000 años, como lo hablábamos esa vez, hasta el 2017, siendo el jubileo 119 cumplido en 1967, sumado 50 años más, 2017. La cuenta que nosotros, o que tú estás proponiendo, es restarle, echarlo hacia atrás hasta los años 1700, a qué jubileo coincide alguna de las fechas. Entonces, aquí pues tirando números al aire, ¿no? Si un jubileo son 50 años, habría que quitar aproximadamente unos 6 jubileos, que vendría siendo unos 306 o 7 jubileos. Podríamos estar hablando entonces del jubileo 14-13 en la época de 1700. Entonces, de todas maneras, los jubileos los judíos los celebran aproximadamente en el año hablábamos esa vez en octubre, si mal no recuerdo. Entonces, en el octubre nuestro, porque en el octubre nuestro, exactamente. Pero evidentemente, el año de 1700, enlazándolo con lo de la cuenta de los jubileos, digamos que los jubileos cuando se cumplen no pasan desapercibidos. Ellos hacen siempre una fiesta, una festividad. El mes de Tisri, que llaman ellos. Exactamente. Entonces, ellos cuando se cumple un jubileo celebran los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, hacen la festividad. Entonces, ahí habría que investigar, sería muy interesante, qué jubileo exactamente se cumplió y qué otros eventos sucedieron. Sencillo, coger la calculadora y quitándole 50 años. Sí, buscando qué ocurrió en cada año. Hay que buscar la efeméride.
Bien, así entonces entendemos con esta situación, estimados oyentes, que la sociedad secreta masónica son los constructores de un nuevo orden mundial. Así lo pudimos determinar, sus orígenes en el antiguo Egipto, con todos los dioses que allí se adoraron como dioses, entre comillas, solamente que fueron seres extraterrenos llegados al planeta Tierra y que fueron denunciados en varios documentos, sobre todo también ahí en el documento bíblico en Apocalipsis. Ese plan para utilizar a los seres humanos dentro de sociedades secretas como brazo ejecutor de sus planes es evidente, desde Salomón hasta lo que hoy vemos nosotros como los grandes imperios, los grandes gobernantes de los imperios. Quieren establecer un reino final, un imperio final, llamado Novus Ordo Seclorum, con un rey final, un rey de su mismo linaje, de su misma casta. Han trabajado hace mucho tiempo para eso. Están llegando a culminar eso. Y uno se pregunta, bueno, en medio de toda esta locura, en medio de todo este plan luciferino, porque lo es, extraterreno luciferino, ¿qué esperanza hay? ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos que no tenemos nada que ver con eso? Eso es lo importante al finalizar este programa. Lo primero que hay que hacer es saber que esto existe, saber que esto ocurre. La ignorancia, estimados oyentes, nuestra ignorancia a estos temas es justamente el elemento número uno que ellos han necesitado para realizar sus planes. Esa famosa expresión de nosotros, eso a mí no me importa, eso es vaina de locos, esos son inventos. Ese tipo de pensamiento es precisamente lo que les ha funcionado a estos personajes para hacer lo que han querido hacer. Por eso, el primer punto es conocer, investigar, descubrir, ubicarse. Y en la medida en que comenzamos a ubicar y a encontrar, vamos a encontrar otro elemento profético que nos habla de un momento de transformación. Nos vamos a encontrar en la investigación con un elemento de transformación que se le brinda a la humanidad. Ese elemento de transformación, que en diferentes culturas tiene varios nombres, es el elemento que va a contrarrestar ese plan. Y ese elemento que contrarresta el plan empieza en cada hombre que despierta su conciencia. Porque el planeta está cambiando. Y los hombres que cambien con él, por el despertar de su conciencia, son los que traerán una nueva esperanza a este planeta. Allí se dice, como lo habíamos denunciado en el programa de las 70 semanas, son 3 años y medio que se construirá el nuevo orden mundial. 3 años y medio. Tiempos de la mitad de un tiempo. Así fue escrito, así fue anunciado. Y en ese tiempo pues va a ocurrir todo lo que ellos han planificado. O se finiquitará. Que ya han hecho bastante. Creyendo ellos que han logrado su objetivo, exacto. Pero finalizados esos 3 años y medio, 42 meses, comenzará a suceder en el planeta Tierra lo anunciado. La transformación planetaria, la transformación de la humanidad. ¿Quiénes lograrán esta dimensión? Los entendidos. Los que hayan comprendido, los que hayan trabajado en esa comprensión de estos elementos, de estos eventos, de estas situaciones, y también se hayan ocupado de transformarse interiormente. Por eso hacemos este tipo de programas, porque nosotros, que de alguna manera hemos encontrado cositas, hemos descubierto un plan oscuro, como lo estamos definiendo, pero también hemos, en ese mismo proceso de investigar, nos hemos topado con otro plan, un plan de luz, para que esta estratagema oscura no llegue a su dominio como lo pretende. Hay que descubrirlo. Y tenemos que primero, como les dije, sacar ese pensamiento de que pereza, de que locura, de que por qué me preocupo, de que esas son vainas de loco, que esos son temas conspiranoicos, de que esa vaina no es el que cree en Jesucristo, que todas esas pendejadas que nos cae como seres humanos, que no es otra cosa que el miedo a enfrentarnos a una situación que en el fondo sabemos que tiene verdad. No sé qué piensan ustedes, compañeros. Evidentemente, muy acertada esa reflexión, sobre todo porque en esta época de infinidades de preguntas, pero muy pocas respuestas, está pasando la humanidad, ¿no? Y desde ese punto de vista es importante lo que tú estás diciendo, porque nos estamos aventurando hacia abrir nuestras mentes, hacia investigar y hacer parte de nosotros nuevas ideas que precisamente nos ayuden a entender toda esta problemática que como sociedad nosotros estamos atravesando, y sobre todo qué papel nosotros podemos jugar dentro de esa estrategia, ¿no?, que hay mundialmente.
tú hablabas de algo, ¿no? Un plan, así como hay un plan oscuro, también hay un plan de luz. Pero bueno, vamos a diferenciar los términos, ¿no? Para corregir ahí. Hay un estratagema de control y hay un plan de luz. Y hay un plan de luz, exacto. Y desde ese punto de vista, cada uno de nosotros debe preguntarse o debe sentir más bien sus talentos, y también debe remontarse o preguntarse más bien qué papel vino a jugar él en esta vida. Y desde ahí empezar a actuar en base pues a lo ya descubierto, a lo investigado y a lo que se tiene como una verdad. Bien, entonces nos despedimos, Jesús. Tu conclusión final, hoy desnudaste a tus ex compañeros. Totalmente. Hombre, ¿y qué le dirías a esa gente que... ¿Qué le dirías a tus ex amigos? A mis ex amigos. No, y a las personas que de pronto tienen bueno, de pronto tendrás unos muy buenos amigos que están ¿Qué allá. le diría a la masonería mundial que me está escuchando? Saludos, muchachos masones. Bueno, totalmente, sí, las personas que entraron en búsquedas diferentes, una por rozarse con el alta turmequeia, el curnia de la sociedad y pertenecer a los círculos cerrados de poder, porque esto nada más se traduce en poder, la masonería es un poder, del poder, pero el poder ¿para qué? Decía, ¿para qué si no? Y que dejar de ser carne de cañón. Muy bien, las investigaciones son los idiotas útiles que van en cumplimiento ciego hacia donde no saben ni para dónde van. Entonces eso es, el descubriendo este programa, el sentido de este programa y lo que se hizo hoy como un término de la saga que en la investigación es tocarles no solamente la mente sino el corazón a esa gente que son unos buscadores y a veces se equivocan de esa búsqueda, pero a veces van a donde no deben ir porque aún no se ha complementado esa sincronización entre el corazón y la mente del hombre. Entonces hay dudas, y entonces cuando hay dudas, donde no hay una sincronicidad entre él mismo en su interior, busca la solución afuera. Y afuera lo que va a encontrar es falacia, mentira, engaño, estratagema, como tú dices. Y esos son las carnes de cañón que van a pertenecer a esas sociedades secretas que sí tienen un plan, una estratagema, que sí saben para dónde van, y son como cuando se dice las altas jerarquías en la guerra, ¿no? Hay unos los que dirigen, los que diseñan y los que van y se hacen matar dentro de esta organización geopolítica mundial que obedece a este plan del nuevo orden seculorum. Entonces, esa búsqueda no debe quedar allá, porque nosotros en este programa el sentido es desgarrar, es desnudar a esas personas extraterrenos que vinieron desde hace tiempo e implementaron todo este sistema del cual ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias de un sistema que nosotros ni siquiera quisimos, y nos quitaron toda la memoria cultural y todas esas memorias que traíamos de buenas costumbres y nos están metiendo hacia cumplir lo que ellos quieren y no vemos más allá. Pero aquí se les está mostrando que ese más allá existe, esa esperanza existe, ese que hablaba Neil, ese plan de la luz, sí existe. Lo que hay es que es apercibirse, y ese ser apercibido es entrar en una sincronización entre la mente y el corazón para poder sintonizarse con esas frecuencias y entrar a ser un apercibido. Esa es la invitación que yo hago. Ok, muy bien. Y cerramos con Salim para despedirnos ya de los oyentes. Bueno, sí, agradecer a los oyentes por su asistencia. La verdad ha sido un programa donde se ha aprendido mucho, ¿no? De todos estos temas, no solamente en el de hoy, sino en los anteriores de las sociedades secretas, y ver todo lo que se está tejiendo, ¿no? Ante los ojos, digamos, como ustedes decían, ¿no? Ignorantes, pero no ignorantes desde el punto de vista del insulto, ¿no? A las personas que no conocen de esto, sino que sencillamente desconocen. Y al ver cómo estos poderes gestan sus planes, ¿no? Desde lo más macabro para poder controlar a la humanidad, y que muy poca gente tenga la claridad de esto, y peor aún, que otros en la búsqueda pues terminen involucrándose inocentemente, es lo de alguna forma preocupante, ¿no? Pero para eso está descubriendo como una de las posibilidades que alguien pueda escuchar para que se le despierte algo, ¿no? Pero definitivamente que pues lo importante está en conocer. Si se desconoce el enemigo, claro, la batalla está perdida. It's over. Entonces, bueno, seguiremos, ¿no? en esta labor desde esta mesa de trabajo,
informándonos dentro de nuestras posibilidades, porque no lo sabemos todo. Precisamente hoy hemos querido entrevistar a Jesús, ¿no? Ha sido un programa muy revelador, precisamente por eso. Y son de esos momentos donde hay que tomar nota y aprender mucho. Es decir, que cuando queramos complementar lo de los Illuminatis tendremos que entrevistar como, por ejemplo, a Álvaro Uribe. Sí, alguna persona que esté... pero eso sí está activo, ¿no? ¿Cómo? Alguien Juan que esté Manuel. retirado. Sí, pero ese está activo, ese no está retirado, ¿no? Alguien que esté retirado de esas logias y cofradías. Así es, nos vamos, estimados oyentes. Esperamos que este programa haya servido para aclarar algunas dudas, ampliar otras que generen necesidad en usted para que investigue, porque pues todo no va a ser dado fácilmente, ¿no? Hay que merecer ciertas cosas cuando uno pone las ganas, pone el entusiasmo, y como dice por ahí, el que busca encontrará. Los invitamos a que nos acompañen el próximo viernes a las 7:30 de la noche aquí en otro tema Descubriendo. Finalizamos con hoy la saga de las sociedades secretas y empezaremos otra saga, de las acostumbradas aquí en su programa investigativo. Pueden escuchar en diferido este programa el próximo martes, esta misma temática, a las 9 de la noche, y también lo vamos a colgar allí en programas, luego Descubriendo, para que lo descarguen y lo escuchen. Por ahí me escribió un amigo y me dijo, lo van a montar porque hoy estoy ocupado a esa hora y quiero escuchar, no quiero perderme de su investigación. También lo ponemos en Facebook. Lo ponemos en Facebook para que también se pueda descargar, o sea, entregando posibilidades de que ustedes puedan descargar los programas. Muchas gracias, que pasen una buena noche y recuerden que Descubriendo es el programa que busca tener la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta luego.